Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Uni Global Union a Marcio Monzane, que nos ha invitado a esta conversación. Por supuesto, saludar a mi amigo y compañero Fabio Arias, presidente de la CUT, saludar a Diana de la Central de Trabajadores de Colombia, a Mireya de la CGT, saludarlos a todas y a todos ustedes y por intermedio de ustedes también a todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Me han invitado a que conversemos sobre lo que ha venido siendo la propuesta de reforma laboral. Ustedes ya conocen la suerte que ha tenido este proyecto de reforma en el Congreso de la República. Logramos un trámite relativamente exitoso del proyecto de reforma en la Cámara de Representantes. Digo relativamente porque los trabajadores tuvieron que sacrificar algunos asuntos que son del corazón de la lucha sindical, como son los derechos colectivos, a efectos de lograr un acuerdo en la Cámara de Representantes. Y otros asuntos que tuvieron que moderarse, que tuvieron que relativizarse, que tuvieron que volverlos más lentos en su implementación con fórmulas de transición, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hizo el gobierno colombiano, mostrando una vocación de concertación, como también lo demostró el movimiento sindical colombiano. Pero ni siquiera eso les valió ni les significó mayor cosa a 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado. Aprovecho para saludar al senador Ferney Silva, que batalló con nosotros ayer en la Comisión Séptima del Senado. Una mayoría muy estrecha porque solo necesitaban esos 8 para hacer lo que hicieron ayer, que es pretender impedir que una reforma al mundo del trabajo en Colombia se abra paso, una reforma en clave de trabajo digno y decente, una reforma en clave de más democracia en el mundo laboral y una reforma en clave de recuperar derechos perdidos y de incorporar nuevos derechos. Pero ellos se equivocan si creen que nos van a paralizar. No nos vamos a cruzar de brazos. Ya tenemos respecto a los derechos colectivos, estimado Fabio, un asunto que hemos convenido, que hemos trabajado con el movimiento sindical colombiano, un paquete de 9 decretos que hoy está examinando el presidente de la República y la Casa de Nariño, y que vamos a producir en los próximos días. Y al mismo tiempo, como así lo quisieron ellos, nosotros asumimos el reto de citar a los ciudadanos y ciudadanas, de convocarlos a las urnas, para que sean los ciudadanos y no 8 individuos privilegiados con sueldos millonarios y con la comodidad de una curul en el Congreso los que decidan la suerte de 22 o 23 millones de colombianos y colombianas que constituyen nuestra fuerza laboral. Y claro, eso no va a ser una consulta en frío, estimados compañeros y compañeras, eso va a ser en caliente, calientica la consulta, con movilización ciudadana y popular, con movilización obrera, con movilización de los trabajadores y trabajadoras. Y ayer fue la cuota inicial de lo que va a ser esa gran movilización de la sociedad colombiana. Fue una jornada maravillosa. Yo quiero de verdad reconocer, felicitar y agradecerle a las centrales sindicales que se pusieron al frente de esa jornada y que propiciaron una expresión colorida, esperanzadora, entusiasta de los colombianos y colombianas que ayer salieron a las calles de Colombia y de los que también salieron en muchas calles de muchas ciudades en el mundo
en donde hay colombianos y en donde esos colombianos además se hermanan con obreros y con trabajadores de todos los países del mundo en donde exista un colombiano. Así que también démonos un aplauso por esa jornada del día de ayer. Bueno, pero entremos en materia. Yo voy a hacer una presentación muy rápida. Ustedes me van a excusar si me demoro un poquito y si abuso del tiempo de ustedes y de los compañeros que me han convocado y que me han invitado. Pero ¿qué traía la reforma laboral que todavía seguimos defendiendo y que vamos a defender en la consulta popular y en el debate público en Colombia? Lo primero es la reivindicación del contrato a término indefinido como la regla general en relación con la contratación de la fuerza laboral del país y una precisión respecto al uso adecuado de los contratos a término fijo y por obra labor. En segundo lugar, ya lo anunció el presidente como la primera pregunta de la consulta, la jornada diurna, para que vuelva a ser de 6 de la mañana, ya no hasta las 7 de la noche como habíamos convenido en la Cámara, sino hasta las 6 de la tarde. Vamos a hacerle caso al movimiento de rotación de la Tierra, que dice que el día comienza a las 6 y termina a las 6. Y por supuesto que haya una remuneración adicional hasta del 100% por trabajar los días festivos y los dominicales, asunto que nos arrebató el tristemente célebre Álvaro Uribe Vélez con su contrarreforma laboral del 2002. Tercero, licencias remuneradas para asistencia médica relacionadas con ciclos menstruales incapacitantes, como ocurre con las mujeres, con muchas mujeres en Colombia y en el mundo. Cuarto, creación de mecanismos, protocolos y herramientas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación contra las mujeres en el mundo del trabajo. Quinto, óigase bien, los que nos estaban diciendo que esta reforma producía más informalidad en el trabajo, por el contrario, carreta. Nosotros traemos en esta reforma disposiciones para formalizar a las madres comunitarias. El ICBF nos habla de 60.000 madres comunitarias que llevan años, quizás décadas, trabajando sin ningún tipo de contrato laboral formal, para formalizar también a las personas manipuladoras de los alimentos en las escuelas y colegios, del famoso programa de alimentación escolar, para formalizar a los trabajadores en el sector transporte de pasajeros y de carga, periodistas y comunicadores sociales, no me lo van a creer, pero muchos periodistas, camarógrafos, gente que trabaja en el mundo del periodismo, que a veces incluso nos dan palo por esta reforma laboral, no tienen contrato laboral. Entonces, hasta por ellos, así nos den palo, vamos a luchar para garantizarles condiciones de trabajo digno y decente. También para los deportistas, estaba ahorita reunido con la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia, que se van a ir a huelga el día lunes, porque esos deportistas, sus entrenadores, los utileros, toda esa cadena que se mueve alrededor del deporte que tantas alegrías nos produce. Mañana juega la selección Colombia con Brasil, vamos a ver si ganamos el partido. Pero también están en la informalidad, Y por supuesto, para los trabajadores del arte y de la cultura que también lo hacen en condiciones poco dignas en la mayoría de los casos. Yo soy vallenato y les quiero contar, en Valledupar, solo en Valledupar, hay 5.000 músicos, no Silvestre Dangond ni Poncho Zuleta, no, músicos, guacharaqueros, cajeros que viven del toquecito de la semana, no tienen de ingresos un salario mínimo, no tienen seguridad social, se mueren sin una pensión y son los que crean y alegran la vida de los colombianos, por lo menos de los que gustamos del vallenato, ¿no? Pero así como ellos, muchos artistas en Colombia lo hacen en esas condiciones.
Sexto, incorporamos una nueva forma de contratación que se denomina el jornal agropecuario, que debe contar con una remuneración que no podrá ser inferior al salario mínimo diario. Debo recordarles que la informalidad en el mundo rural llega al 83%. Allá esos campesinos que producen nuestros alimentos o que cuidan nuestros ecosistemas, allá hay una informalidad vergonzosa, odiosa, que debe ser, por supuesto, superada y disminuida sustancialmente. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los jóvenes, esos 520.000 jóvenes, es el dato que tenemos en el ministerio, 400.000 en el SENA y 120.000 en instituciones similares, que laboran como aprendices, pero que no son reconocidos como trabajadores. También un asunto que nos quitó o que le quitó a los jóvenes la contrarreforma laboral del tristemente célebre, innombrable, le dicen algunos, ¿no? Muy bien. Pero aquí sí lo podemos nombrar. Bueno, no lo nombramos, ¿cierto? Bueno. Y por supuesto, también garantizarles su cotización a pensión, la remuneración conforme al salario mínimo y el derecho a la sindicalización. Porque esos jóvenes que tienen en ese tipo de vinculación al mercado laboral su primer empleo merecen dignidad en sus condiciones laborales, pero también son una potencial fuerza movilizadora para aumentar los niveles de sindicalización en Colombia. Ayer fueron fundamentales en la movilización y en la protesta que recorrió todas las calles y todas las ciudades del país. Bueno, otro asunto muy importante, porque como se han impuesto las plataformas de reparto en Colombia y en el mundo, algunos países han avanzado en legislaciones para garantizar derechos de esos trabajadores de plataformas. Este proyecto también trae el reconocimiento al trabajo de quienes están vinculados a ese tipo de actividad, que puede darse de manera subordinada, con lo cual se establecen mecanismos para regular la relación contractual y sobre todo garantizarles seguridad social a estos nuevos trabajadores que hoy están a la intemperie físicamente, porque les toca trabajar a la intemperie, pero también a la intemperie desde el punto de vista de sus derechos y de sus condiciones laborales. 9. Bueno, hay disposiciones para fortalecer los micronegocios, porque también estaban diciendo que íbamos a ahorcar a los pequeños negocios y a los microempresarios, ¿no? Por ejemplo, la vinculación de jóvenes como aprendices, pues opera para empresas de más de 10 trabajadores. La vinculación de un porcentaje, 1% o 2% creo, de personas en condición de discapacidad opera para empresas de más de 100 trabajadores según el proyecto de reforma laboral. Y por el contrario, lo que hay son incentivos para el acceso a créditos, cotizaciones proporcionales de acuerdo con sus ingresos mensuales a los diferentes subsistemas que integran el Sistema General de Seguridad Social para estos micronegocios. Mecanismos para el adecuado uso de la tercerización es otro asunto que se establece en esta reforma, de tal suerte que estos mecanismos de tercerización e intermediación laboral se limiten, ¿no?, a lo que sea estrictamente necesario, sobre todo en relación con la contratación de las empresas de servicios temporales, declarando nulo el contrato de prestación de servicios cuando existan relaciones laborales subordinadas, porque esa también ha sido una fuente de abuso y de precarización laboral que se ha impuesto en el mundo del trabajo en Colombia. Promoción en estos tiempos de cambio climático y calentamiento global de empleos azules, de empleos verdes, de tal suerte que articulemos la promoción del empleo digno, del empleo decente, también a una transición justa a la descarbonización y diversificación de la matriz
energética en Colombia. Hay un asunto que no está aquí, que yo sí creo que es una reivindicación que debemos mantener en alto, que debe hacer parte del cuestionario, no sé cómo lo iremos a formular para que la gente lo entienda, de la consulta popular, pero es la prohibición taxativa y terminante de lo que se conoce como contrato sindical. Esa vagabundina hay que terminarla, porque ese tipo de contratación se ha convertido además en una fuente de corrupción, ¿no?, en la contratación pública en el país y en una fuente también de precarización de las condiciones laborales de los trabajadores que resultan contratados bajo ese mecanismo. Hay una cantidad de nuevos ricos, ¿no?, pululando y regodeándose en el país con carros de alta gama y con joyas exhibiéndolas en público, abusando de la figura del sindicalismo y abusando del movimiento sindical. Ese es otro asunto que viene también en este proyecto de reforma laboral. Esos son, digamos, en términos generales, los asuntos que habíamos y que hemos venido proponiendo en la reforma, una reforma que hemos construido con el movimiento social, con el movimiento sindical, una reforma que además surge del reclamo histórico de los trabajadores de Colombia y de las trabajadoras de Colombia, pero que sobre todo surge de lo que reclamaron esos trabajadores, de lo que reclamaron ustedes, hombres y mujeres, en el estallido social del año 2021 y en el paro nacional del año 2019. Es convertir la protesta popular en una acción de gobierno transformadora, en una acción de gobierno por el cambio de las condiciones estructurales que generan pobreza, que generan desigualdad en una sociedad especialmente desigual como lo es la sociedad colombiana. Yo me puedo detener, digamos, en controvertir muchos de los argumentos que esgrimieron quienes propusieron una ponencia de archivo en el día de ayer y que lograron imponer esa ponencia de archivo, pero creo que a lo mejor Ferney nos puede ilustrar sobre los argumentos que presentamos nosotros para demostrar que, por ejemplo, el famoso estudio del Banco de la República, que habla de 453.000 empleos que se perderían con la aplicación de esta reforma laboral, es una falacia, es una mentira, es una irresponsabilidad y es una deslealtad en el debate público, porque estamos hablando de un supuesto estudio de unos analistas del Banco de la República, porque no es un documento oficial del Banco de la República, que se apoya en datos del año 2012. Este informe, además, este documento es del 2023, antes de que radicáramos la reforma laboral versión 2024 y antes de que discutiéramos en la Cámara, y lo traen trasnochadamente a este debate. Pero además es un estudio que hace un análisis poco riguroso desde el punto de vista técnico de los impactos, no de la reforma laboral del 2025, sino de una reforma tributaria del año 2012. Imagínense ustedes el nivel de irresponsabilidad con la que quieren empaquetar, no solo esos senadores, sino incluso hasta los gremios económicos. Es que parece mentira, pero escuchando uno a los voceros de FENALCO y a los voceros de la ANDI defender un documento con semejante debilidad técnica y con esa falta de seriedad y de rigor para ocuparse de un asunto tan importante como es la reforma laboral. Nosotros, en nuestro observatorio del mercado laboral del Ministerio del Trabajo, ¿no?, sobre otros supuestos y sobre otras hipótesis, digamos, desde el punto de vista de las teorías económicas, podemos demostrar que la reforma laboral, por el contrario, aun cuando no sea el objeto de una reforma laboral, porque la generación de empleo es la articulación y la conjunción
de distintas políticas públicas, como de industrialización, como de incentivos tributarios, como de, digamos, incentivos para la inversión pública nacional y extranjera, etcétera, etcétera, que son los que permiten un desempeño de conjunto de la economía y una posibilidad de crecer y de generar más empleo, empleo de calidad, pero nosotros estamos en condiciones de demostrar que con el incremento de los ingresos y con la mejora de las condiciones de los trabajadores, el impacto directo sobre el crecimiento económico por el aumento de la demanda agregada de bienes y servicios de los trabajadores generaría al año 91.000 nuevos empleos. Así que falacia demostrada en el debate de ayer y que vamos a seguir demostrando en el debate que se viene, porque la campaña por la consulta para esta reforma laboral y para las reformas sociales del cambio será una gran campaña pedagógica para explicarle cada uno de estos asuntos a cada uno de los 50 millones de colombianos. Bueno, no me voy a detener en el articulado. Creo que con la presentación que he hecho está puntualmente establecido los asuntos que nos parecen importantes en este debate de la reforma pensional, de la reforma laboral, que será siendo una bandera, una prioridad y un compromiso del presidente Gustavo Petro, del Gobierno del Cambio y del Ministerio del Trabajo, luchando junto a ustedes por lograr que se abra paso esta transformación democrática del mundo del trabajo en clave de trabajo digno y decente. Muchas gracias.